Yo y mi casa serviremos al Señor. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Yo te exalto, Dios te exalto, Cristo mi Rey. Fuerte Dios, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Yo te exalto, Dios te exalto, Cristo mi Rey. Yo te exalto, Dios te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Yo te exalto, Dios te exalto, Cristo mi Rey. Te exaltamos, Señor, te honramos, Señor, eres digno de alabanza, eres Rey de reyes, sí, Señor, soberano, majestuoso. Tú estás por sobre todo, Señor, despojando a los principados y a las potestades. Los exhibiste públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque ya triunfaste. Y esa victoria, Señor, nos la diste a nosotros. Por eso tu iglesia es vencedora. Por eso somos victoriosos. Por eso tenemos esperanza, porque sabemos el final. Todo lo que pueda ocurrir en este mundo no nos conmueve, porque estamos en la roca que eres tú, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Un abrazo, mis hermanos. Hola, queridos. Sí, una alegría estar otra vez juntos en esta iglesia en casa. Nosotros aquí también de nuestra casita ya prendimos la estufa porque está más frío por estos lados. Así que le mandamos un abrazo y le pedimos al Señor que Él nos pueda hablar. Así que ahí donde estás, dile al Señor: Señor, háblame, habla a mi corazón, a mi mente. Si estás con tu esposo, tus hijos, puedan también orar y pedirle al Señor que hable a sus corazones. ¿Cuánto necesitamos, Señor? Tu palabra, más allá de lo que cualquier hombre pueda hablar.
Tu palabra, Señor, es la que trae transformación. Jesús. Tu palabra es verdad. Sí, Señor. Tu palabra, Señor, es la espada de doble filo. Sí, Señor. Señor, que Sí, penetra Jesús. hasta lo profundo del alma, Señor. Tu palabra es la que rompe la dureza de nuestros corazones. Tu palabra, Señor, es como fuego consumidor. Tu palabra es agua que limpia. Tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies. Es nuestra guía, nuestra dirección. Sí, es Señor. tu palabra, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra maravillosa. Amén. 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 ¿Tiene una palabra? Sí, lo voy a leer, el Salmo 128. Salmo 128, más. Dice, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Amén. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid al interior de tu casa, tus hijos como planta de olivos alrededor de tu mesa. He aquí así será bendecido Amén. el hombre que teme al Señor. El Señor te bendiga desde Sión. Veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Amén. Amén. Salmo Amén. 128. Amén. Gracias, Señor. La semana pasada estuvimos hablando con mi esposa de las características o marcas de un discípulo. Sí. Y vimos varios puntos, creo que llegamos al punto 9. Y varias palabras pudimos ver, y ya algunos lo saben, cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento la palabra discípulo, más de 250 veces, y cuántas veces aparece la palabra creyente, creo que una o dos veces, cuántas veces aparece la palabra evangélico, no, pero sí discípulos. Entonces el Señor vendrá a buscar su iglesia, y su iglesia está compuesta por discípulos, no Amén. por evangélicos, Amén. no por católicos, no por este otro nombre, no, por discípulos. Amén. Amén. Entonces, y de hecho la gran comisión que está en los evangelios, en Mateo 28, cuando dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, este es el fundamento del por qué hablamos de las características de un discípulo, no de un creyente, de un discípulo. Y hay una gran diferencia. Decíamos muchas veces que el creyente es el que toma la Biblia y todos los pasajes bíblicos que le convienen son los que se aprende, pero el discípulo come todo, se come todo el pastel, no solamente lo de arriba, no solamente la parte dulce del pan, sino que se come todo. Amén. Todo, se come con las verduras, cuando nos pasa con las niñas que de repente empiezan a sacar, no, cómaselo todo. Es aquí igual, hermanos, Amén. Toda la enseñanza de Jesús, Amén. el querigma, Amén. que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, el querigma, cuando dice, los trabajados y cargados, vengan a mí que yo los haré descansar, amén, lo creemos por fe, pero también dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, aprended de mí. Está la otra parte, que es la enseñanza de Jesús. Entonces, un buen discípulo, un discípulo de Jesús, se come todo, amén. Toda la palabra, todo lo que amén, está escrito. Sí. Entonces, voy a enumerar solamente las características para poder avanzar. Vimos que lo primero es que un verdadero discípulo, una marca del discípulo, vive bajo el señorío de Jesús. Amén. Él manda. Jesús manda, no nosotros. Es que yo creo que Jesús manda. Él es la cabeza. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, pero hay una sola cabeza. ¿Se imaginan? ¿Hubieran más cabezas? Sería terrible. Un cuerpo amorfo. Terrible. Entonces, somos miembros unos de los otros, del cuerpo de Cristo, hermanos. Somos miembros unos de otros, nos necesitamos. Pero hay una sola cabeza, amén, que es Jesús. Entonces hay un sello característico, indispensable en la vida de un discípulo, es que Jesús es su cabeza, es que Jesús es su Señor. Amén. Él manda y Él nos direcciona en la vida como debemos vivir. Segundo, es enseñable. Amén. Amén.
enseñable. Miro a Pía porque estuvimos hablando del orgullo. Sí. Cuando una persona, una persona que cree que todo lo sabe, que no consulta nada porque todo lo sabe, una persona que siempre está criticando, está mirando de arriba. Está mirando de arriba. Pero el Señor no nos mandó a esto. Y el Señor no quiere eso. Es más, su palabra dice que Él da gracia a los humildes, a los enseñables. Pero Él resiste al orgulloso. Él resiste al soberbio. No, ahí no anda. Y el Señor nos ayuda, hermanos, a ser humildes. Sí. A ver cuánto orgullo hay en cada uno de nosotros, Sí, porque en todos hay. ¿Cuánto hay, verdad? En todos hay. Cuánto orgullo queda aún en nosotros. Sí. Bueno, ese es otro tema que quizás después, ese es para estudiar cuando... Las ramas del orgullo. Sí. Ay, Señor. Ahí nos damos cuenta que nos queda. Sí, el querer quedar con la última palabra. Otra vez un hermano me decía, ¿sabes qué? Que las redes sociales da para mucho, ¿no? De repente se da una opinión y ahí también nosotros podemos poner el pulso, cómo estamos con eso. Hay tantas opiniones que no son como la nuestra, o quizás nosotros decimos tan equivocados. Pero a veces usamos las redes para pelear y querer imponer y quedar con la última palabra. Hermano, eso es orgullo. Nunca va a ser así, nunca vamos a lograr cambiar a la otra persona. Yo creo que primero tenemos que partir nosotros por ser humildes y no pelear. Creo que ya eso es, no pelear. ¿Ok? No pelear. No estamos para ganar discusiones. No, nosotros defendemos el corazón del Señor y nosotros tenemos que hacer luz en esto. Amén. Y la palabra es enseñable, no es orgulloso. Pide oración, pide consejo. No cree que se las sabe todas. Está vivo espiritualmente el discípulo. Tiene una vida espiritual, tiene una vida de oración, una vida de ayuno, tiene una vida de adoración, una vida de alabanza, le fluye. Y eso hace que haya un continuo andar en el Espíritu, que de ahí vamos a hablar de eso. Sí. ¿Qué más tiene el discípulo? ¿Qué otra característica tiene? Vive lo que aprende. Amén. Lo aplica a su vida. Y eso es súper importante porque a veces tenemos tanto conocimiento, hemos escuchado la palabra de Dios, hemos escuchado mucha enseñanza, pero esa enseñanza a veces creemos que no es para nosotros, que es para el otro. Esto debería haber venido a la reunión tal porque era justo para él. Eso lo hemos escuchado muchas veces. Pero ¿qué hay de mí? ¿Cómo yo vivo esto que estoy aprendiendo? ¿Cómo aplico esto? Como les decíamos, ¿qué tanto orgullo hay en mí? ¿Cómo estoy criando a mis hijos? ¿Cómo estoy siendo como... Perdonen que volvamos siempre a repetir estas cosas, pero esta es nuestra vida. ¿Cómo soy como mamá? ¿Cómo soy como esposa? ¿Cómo soy en el trabajo? ¿Cómo vivo? ¿No es cierto? Vamos a ver más adelante uno de los puntos que no podemos separar, ¿no es cierto?, lo espiritual de lo secular. Esta es la vida. Sí, el Señor no está encerrado en la iglesia, no somos cristianos solamente cuando vamos al culto, Amén. ¿no es cierto?, a congregarnos. El cristianismo lo vivimos en nuestras casas todos los días, ¿no es cierto? Pone en práctica. Amén. Pone en práctica la palabra. Sí. Bueno, y sabes que siempre hay algo, Dios nos da la posibilidad. Por eso dice que sus misericordias se renuevan cada mañana. Porque Dios nos da la posibilidad cada mañana para acercarnos a Dios, para ser más santos, para crecer en nuestra comunión con Él y también para vivir la enseñanza del Señor. Amén. Sus misericordias se renuevan cada mañana. ¿Imaginas qué sería si mañana no despertaras? ¿Cuántas cosas te quedaron pendientes? ¿Cuántas cosas nos quedarían pendientes? ¿Cuánta ayuda nos faltó dar? Sí. ¿Cuántos perdones? ¿Cuántas cosas hay pendientes? El Señor quiere que nosotros vivamos lo que Él nos enseña. ¿Estás en paz con todos? Sí. ¿Tu corazón ha sido, tu mano ha sido generosa?
porque nada de esto se va a ir conmigo. Pero sí cuando damos, cuando abrimos nuestro corazón, eso es guardar, como hacer una cuenta bancaria, pero en el cielo. Hacer tesoro en el cielo, tesoro en el dice cielo, la palabra. ¿verdad? Que hagamos tesoro en el cielo y no en la tierra. Debemos vivir lo aprendido, vivir la palabra. Amén. Ese es un discípulo. Tiene comunión con Dios fresca, algo habíamos dicho. Y eso le hace tener comunión con los demás. Amén. Uno no puede decir que estoy bien con Dios cuando no tengo comunión con el hermano, porque su palabra dice que si estamos en luz, tenemos comunión con los hermanos. Amén. Entonces algunos dicen, no, yo no, pero yo estoy bien con Dios. No es verdad. Yo y Dios. Porque la palabra lo dice. Si estás realmente bien, estás en luz. Amén. Y si estás en luz, estás en amor. Y estar en luz, en amor, es estar bien con los demás. Amén. Por eso dice, el que aborrece a su hermano y dice que me ama, dice, es mentiroso, dice el apóstol. Está mintiendo. Buena relación con Dios se traduce en buena relación con los demás. Amén. Amén, porque estoy en paz. Estoy en una buena relación con Dios, con paz. Entonces estoy con los demás en paz. Amén. Amén. ¿Qué más? Bueno, en esto mismo una buena relación familiar, por supuesto. Es agradecido por el trabajo y por todo. ¿A dónde apunta esto? A nuestro lenguaje. Amén. O sea, ¿cuánto yo sé que él es francés porque habla francés? ¿Cuánto sé que es chileno porque habla chileno? Como dicen, molestan algunos. O el che. ¿Cuándo saben que somos cristianos? ¿Cuál es el lenguaje nuestro? La queja es la gratitud, es la alabanza, es un lenguaje de fe. Hoy día mismo, en medio de la pandemia, ¿cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestro lenguaje? Dios está en control. Amén. A Dios no se le escapa nada. Amén. Él está en control. Mira lo que pasó en Estados Unidos, lo que está pasando acá, las guerras. Mira, habrán guerras, rumores de guerras y muchas cosas, como dice la palabra. Pero aún no vendrá el fin. Pero lo más interesante de esto y lo más hermoso es que aunque esté, hermanos, todo a punto de explotar, Dios está con nosotros. Amén. Y nosotros sabemos Amén. el final. O sea, si usted da una visión Apocalipsis y ve que están poniendo la mesa, el otro día las niñas nos decían, papá, esa mesa debe ser muy grande. Y sí, es muy grande. Son millones lo de la mesa que se está preparando porque el Cordero ya venció. Amén. Entonces, cuando tenemos nuestros ojos puestos en esto, aquí nos queda hacer su obra y con fe, porque sabemos el final. Amén. Sabemos el final de los malos y sabemos el final de aquellos que se han rendido delante de Dios. Amén. Amén. Así es. Con fe. No podemos hablar, no, terrible, todo, y empezar a hablar mal de las autoridades, gobierno. No, hermano, nosotros corremos por otro carril. Estamos en el mundo, dice la palabra, pero no somos del mundo. Amén. Por eso, con mayor razón, ¿qué tenemos que discutir por redes sociales? Cierro paréntesis. Nada. Amén. Amén. Y como decía Pía adelante, el discípulo no divide lo espiritual de lo secular. Es lo mismo, claro. Porque somos conscientes de que el Espíritu Santo está en nosotros y que hay un ámbito espiritual que manda sobre el ámbito terrenal. Natural. Sobre lo sobrenatural manda sobre lo terrenal. Amén, hermanos. Nuestra lucha, dice la palabra, Pablo dice, no es contra sangre ni carne, no es contra gobierno, no es contra personas, no, es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, poder, es contra eso nuestra lucha. Y por eso dice, nuestras armas no son carnales. Amén. Sino ¿cómo son? Poderosas para destrucción de fortalezas. Amén. La iglesia es poderosa. Amén. Somos poderosos en Cristo. Amén. ¿Qué más dice? El discípulo da evidencia de disciplina, que es súper importante esto, hermanos. O sea, nuestra estabilidad espiritual obedece también a que nuestra voluntad está bajo disciplina. Amén. Y decía Víctor Rodríguez que la disciplina comienza cuando termina el entusiasmo.
Sí. Entonces podemos estar entusiasmados con algo. Ay, sí, nadie te dice nada, estás entusiasmado. Pero se acaba el entusiasmo y ahí hay que echar mano a la disciplina. Poner bajo disciplina espiritual nuestra voluntad. Amén. Entonces Amén. hay crecimiento. Amén. No tengo ganas de orar muchas veces, pero yo sé y obligo a mi voluntad, obligo a mi vida, a todas mis emociones, a que oren. Sí. Disciplina. Dios quiere que seamos disciplinados. Amén. 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 Vida disciplinada. Así es. Amén. Y esa disciplina que nosotros aplicamos como padres, la traspasamos a nuestros hijos. Oh, sí. La ¿Verdad? traspasamos. Estamos ayunando con Mauricio una vez a la semana. Él ayuna otros días y todo, pero un día a la semana ayunamos. Entonces, la semana pasada estábamos ahí con las niñas y es que ustedes están ayunando. Y las dos grandes dijeron, nosotros también queremos ayunar. ¿Por qué? Porque ayunamos un día, loco así de repente, porque ya llevamos un tiempo con una disciplina de Claro, y ayuno. ahí ella empieza Entonces ellas empezaron a captar. Y yo, mamá, la de 7, dijo, yo puedo ayunar. La más chiquitita de 5 dijo, yo podría ayunar a lo mejor. Le dijimos, puedes ayunar la tele. Hacer un medio ayuno de tele. Y ahí está viendo, pero porque hemos empezado a tener, o estamos teniendo una disciplina de ayuno. Y esa disciplina de ayuno se va a transmitir a sus hijos. Le aseguro que si usted ayuna una vez al año, sus hijos ni siquiera se van a enterar de qué se trata el ayuno. ¿No es cierto? Sí. O si usted no ora, no tiene una disciplina de oración, sus hijos no van a ver que eso que dice el pastor en la reunión de que hay que orar es efectivo. Nuestra pequeñita de 2 años, delante en la mañana le decía al Mauri, porque estábamos ahí leyendo la palabra, y ella dijo, ¿y ahora a orar? ¿Sí o no? Sí. Tiene 2 años, pero ella ya captó la rutina de la casa. Los niños entienden, captan, la ven leyendo la palabra, lo ven orando, van captando esto. Y esta disciplina nosotros la vivimos y nosotros la transmitimos. Conversábamos con Mauricio, perdona mi amor que me tome unos minutitos, pero conversábamos de cuando de repente se le dice a los hijos, oraste, leíste la palabra, tuviste tu tiempo con el Señor. Y yo le decía a Mauricio, ¿alguna vez tus papás te preguntaron eso? ¿Te acuerdas? Claro, no. Y no, de repente estábamos hablando por una situación puntual, ¿estará bien decirle así? Entonces, y él me decía, nunca me preguntaron, pero ¿qué pasaba? Yo los veía a ellos, ¿no es cierto? Claro, algo cotidiano. Algo cotidiano, algo de la vida. Y esa vida la transmitimos. ¿Qué mejor enseñanza a nuestros hijos que nuestra vida? Nuestra vida. Tengan fe, papitos, que se transmite. Amén. Se transmite. Amén. Y así como se transmite lo bueno, Amén. también se transmite lo Sí, malo. Y ahí tenemos que orar al Señor, porque también hay cosas malas que hemos transmitido, que yo he transmitido a mi hija. Y le pido al Señor y le pedimos al Señor que Él nos ayude para poder transmitir la vida de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, hemos visto características de un discípulo, pero hay algo que es lo fundamental. Cuando Pedro predica el primer mensaje, ¿se acuerda lo que dice? Arrepentíos, sed bautizados para perdón de vuestros pecados y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Bautizado es sumergidos en el Espíritu Santo. En Efesios 5:18 también nos dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor, dando gracias siempre por todas las cosas al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Sed llenos. Tenemos una connotación, el
El martes escuchábamos a nuestros pastores también que la necesidad de ser llenos del Espíritu y lo sobrenatural, cuánto necesitamos. Y nosotros estamos hablando del discípulo, las características. Quizá alguno lo anotó, si alguno lo quiere, yo se lo puedo enviar. Pero es tan importante, hermanos, es imprescindible que para que eso funcione, la vida del discípulo, tengamos un buen comienzo, tengamos una metanoía, un cambio de mente, un arrepentimiento. Lo que hacía antes, hoy día ya no lo vuelvo a hacer. Si antes respondía así, si antes hacía esto, ya no lo hago. Luego viene el bautismo en agua, que es maravilloso porque el bautismo en agua soluciona todo el pasado. Amén. Lo solucionó ya. No, es que yo antes, no, si te bautizaste en agua y confesaste tus pecados, eso se solucionó, ya no hay más. Y como dice un pastor, así que cuando venga el diablo a condenarte, a decirte, mira lo que hiciste, que no te acuerdas y ahora está aquí, ahora te hace el cristiano, dile clarito y mándalo a hablar con tu abogado, que es Jesucristo, que pagó el precio por nuestros pecados. Entonces, un buen comienzo es un arrepentimiento genuino, total. Después viene la confesión de pecados y el bautismo en agua, que soluciona, mis hermanos, todo el pasado. Igual como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, sale de Egipto, se produce ahí un cambio, dejando cosas. Sí. Pero cuando pasa en el mar, esto se simboliza así como en el Nuevo Testamento como el bautismo en agua. Ese fue como el bautismo de Moisés. Pero significa que dejaron el pasado atrás. Lo dejaron atrás, dejaron Egipto atrás. Y pasaron a una nueva vida. Esto es el bautismo en agua. Ahora, una vez que nos bautizamos en agua, viene el hoy día y el futuro. Amén. ¿Cómo se soluciona eso? Adivinen, queridos, el Espíritu Santo. Amén. Por eso Jesús les dijo, es necesario que yo me vaya. Ustedes han estado con el Espíritu Santo porque está en mí, pero ahora es necesario que yo me vaya para que les envíe ahora a ustedes, sobre ustedes, en ustedes, el Espíritu Santo. Amén. El Paracletos, el ayudador. Y esto nos va a producir a nosotros cambios en el presente y en el futuro. Él nos lleva a toda verdad. Amén. Él nos enseña lo que debemos hacer. Nos capacita. Él nos capacita. Amén. Él nos capacita. ¿Cuántas veces hemos orado, Señor, capacítanos para ser buenos papás? Señor, capacítame a mí para cumplir mi responsabilidad. Señor, Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que hace el Espíritu Santo? Nos capacita. Amén. ¿Me puedo contar? Sí, sí. Que el martes escuchaba a la tía Lidia contar su experiencia y cuando estábamos hablando con Mauricio decía, yo puedo contar la mía. Y resulta que yo nací en un hogar cristiano. Mis papás conocieron al Señor cuando yo tenía 1 año y viví una vida cristiana, entre comillas, de pequeña, pero a mi manera. No había hecho un compromiso con Cristo profundo y vivía a mi manera. Entonces, cuando tenía 16 años, ya estaba por cumplir los 17, un día mi mamá, yo creo que después de orar y ya en su desesperación, me dijo, hija, sí, mi mamá, bueno, para los que la conocen, ella tiene un hogar de ancianos, siempre ha trabajado mucho para el Señor, pero ella me dijo, por más que yo trabaje para Dios, si tú no haces un compromiso con Cristo y te mueres en este momento, me dijo, te vas a ir al infierno. Fue suave mi mamita. Me dijo así. Y yo en ese momento dije, ya, ¿sabes qué? Me voy a bautizar. Dije yo, porque yo antes me ponían en esta discipulado de chicas, adolescentes, qué sé yo, y cuando ya iban a empezar a hablar del bautismo, yo dejaba de ir. Me desaparecía hasta que las chicas se bautizaban y ahí volvía, porque yo no quería tomar un compromiso con Cristo. Pero esta vez me asusté, yo creo, y eso hizo que voluntariamente tomara esta decisión. Bueno, me preparé y me bauticé. Fue el 29 de diciembre del 96. Sí, del 96. Y me bauticé y las hermanas, todos estaban emocionados. Fue en un campo, el bautismo lindo y todo, y yo no sentía nada.
me bauticé, no había ni una emoción en mí. De verdad, queridos hermanos, así fue. Hasta mi papá lloraba, todos estaban muy emocionados porque me conocían de pequeña y yo me había bautizado. Yo decía, pero ¿por qué no siento nada? Yo pensaba que cuando me bautizara algo iba a pasar en mí y no fue así. Entonces yo hasta ese momento encontraba que seguir a Cristo era difícil, muy difícil. Yo decía, no, yo lo voy a hacer cuando esté casada, porque así es más fácil, pero para un joven, pensaba yo, es muy difícil, hay que dejar muchas cosas. Ese era mi pensamiento. No voy a poder ir a fiestas, no voy a poder pololear. Yo decía, eso pensaba. Entonces, cuando ya sea más grande, ahí lo voy a hacer, porque yo sabía que ese era el camino. Entonces, pasó que me bauticé. Y después de que me bauticé, oraron por mí, el tío Nayo, por la llenura del Espíritu. Y yo estaba ahí, y oraron. Me acuerdo hasta la canción que estaban cantando en ese momento. Y fue tan tremendo, queridos hermanos, porque fui llena del Espíritu en ese momento, en la misericordia de Dios. Hablé lengua. Y mi mente, todo mi ser en ese momento cambió. Fue un cambio tan dramático que yo tenía mis amigos dentro de la iglesia, pero el grupo de amigos que tenía éramos del mundo. Estábamos adentro, pero en realidad estábamos afuera. Nos juntábamos y escuchábamos cualquier música, hablábamos de cualquier cosa. Y después de ese día, yo decía, pero yo empecé a leer la Biblia, empecé a escuchar música cristiana. Nunca más me costó seguir a Cristo. Nunca más, Amén. Nunca más. Yo lo experimenté tan ese antes y después, que yo siempre que tengo la oportunidad lo comparto, porque de verdad cuando Mauricio decía que es el Espíritu el que nos capacita para seguir a Cristo, yo lo viví tan tremendo. Y después aquí a los 15 días de eso conocí a Mauricio, nos enamoramos, teníamos 17 años y tuvimos una amistad por 2 años, tuvimos un noviazgo en santidad, nos casamos después a los 25 años y aquí estamos. Pero Dios, queridos, tuvo misericordia de mí y su Espíritu me llenó. Y a través de esta llenura impactante para mi vida, yo sigo a Cristo hasta el día de hoy y les puedo decir que no es difícil seguir a Cristo, porque Él es el que convence de pecado, de justicia, de juicio, ¿no es cierto? Tenemos a nuestros pastores que nos acompañan, que nos guían, que nos encaminan, ¿no es cierto? Nos direccionan, pero el Espíritu dentro de nosotros provoca el cambio. Amén. Provoca la transformación y después la transformación se exterioriza, ¿no es cierto? Pero es un cambio profundo que el Espíritu hace en mí. Entonces, de repente hay personas que no han tenido esta experiencia espiritual. Entonces, ¿cómo van a ser discípulos? No pueden. Eso quería compartir. Amén. Bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Sumergidos en el Espíritu Santo. Amén. No es solo, y no queda solo en una experiencia de hablar en lengua. No solo eso, aunque eso es maravilloso. Nuestro espíritu se edifica. La palabra habla de esto. Sino que es una constante la llenura del Espíritu. Amén. Es una constante. Sed llenos del Espíritu. Por eso Pablo le dice, sed llenos. No os embriaguéis en vino. En otras palabras, no se llenen con otras cosas. Con conocimiento, con novia, en fin, con el materialismo. No se embriaguen con vino, porque eso se disuelve, no sirve. Antes bien, dice, sed llenos Amén. del Espíritu. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Esto hace la diferencia. Esto hace la diferencia en nuestras vidas. Amén. Y sabes que como le pasó a Pía, y también me pasó a mí, hay un antes y un después. Amén. Así es. Hay un antes y un después. Y el Señor nos capacita para hacer su obra. Entonces tenemos estas tres. En la experiencia, que puede ser un día donde hablamos en lengua y fuimos tocados, sumergidos por el Espíritu Santo, y después
como consecuencia de eso el Espíritu habita en nosotros. Amén. Y Él nos guía, nos lleva por donde. Pero hay una tercera experiencia, que es una experiencia maravillosa también, que es que Dios nos da su poder por su Espíritu para hacer la obra. Amén. Hechos 1:8, ¿qué les dijo el Señor? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El otro día le comentaba a un amigo, decía, estaba preocupado por todo lo que está ocurriendo. Le decía, mira, va a seguir avanzando el mal. Y esto es lo que bíblicamente es así. O sea, podemos después estudiar los sellos, los jinetes, y va a ser así. Pero el Señor va a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Él va a manifestar su gloria. Y nos estamos preparando. Él nos está preparando para la mayor cosecha. Amén. Tú y yo tenemos que recibir a estos peces, a estas personas que vendrán sedientas y van a recibir de Dios por su Espíritu en nosotros. Por eso necesitamos hoy día pedirle al Señor que su Espíritu se manifieste sobre nosotros, sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tu esposo. Es una nueva magnitud del Espíritu en nosotros, como ocurre. ¿Cuántas veces vemos la historia? Y eso le comentaba a mi amigo. ¿Cuántas veces vemos la historia de esos avivamientos? Una vez le preguntaron a un hombre, ¿por qué ora por avivamiento? Si sabemos que ya se va a perder todo, vienen los juicios de Dios y todo. Y él responde muy sabiamente, dice, es cierto, viene eso, pero una manifestación del Espíritu Santo sobre personas, sobre una comunidad, lo que hace es un ataque directo al infierno. Es salvación. Amén. Avivamiento es salvación, es señorío, es salvación. Es gente que iba camino directo al infierno y es arrebatar a esas personas. El Espíritu Santo hace algo sobrenatural. Sobrenatural. Hay gente que está a cuántos kilómetros a la redonda, como pasó en el avivamiento en Azusa, era quebrantada. ¿Y cuántos ejemplos más hay así? Finney, cuando entraba a la fábrica, él entró y la gente empezó a tener convicción de pecado. ¿Qué era? Era el Espíritu Santo, la unción del Espíritu sobre él para hacer la obra. Y esto es lo que necesitamos hoy día. Ser llenos. Ser llenos del Espíritu. Ser llenos del Espíritu. Yo te invito ahí a que puedas cerrar tus ojos. Oh, Señor. Señor puso una canción. Mientras la canta en tu casa, que tu corazón clame. Y dile, Espíritu Santo, te necesito. Quiero más de ti. Y si no eres bautizado, dile al Señor, sumérgeme en las aguas de tu Espíritu. Dile al Señor, sumérgeme, Señor. Tu amor ha llenado mi corazón y tu Espíritu ha venido sobre mí y mis labios solo quieren adorar tu nombre, tu amor ha llenado mi corazón y tu Espíritu ha venido sobre mí y tu Espíritu ha venido sobre mí y mis labios solo quieren adorar tu nombre, tu
Jesús, yo te adoro solo a ti. Amén. Oh Espíritu Santo, te necesitamos. Amén. Sí, Jesús. Santo, 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 te necesitamos. Sí, Jesús. Oh Señor, para vivir, para hacer frente, Señor, contra todo el mal, Señor, que se ha levantado. Te necesitamos. Te necesitamos para ver con tus ojos el futuro, Señor. Oh Señor, y para evangelizar, para hacer tu obra, para predicar. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos, Espíritu Santo. Solo a ti, Jesús. Oh Señor. En el avivamiento en Gales, esta manifestación sobrenatural del Señor sobre su iglesia, se cerraron todos los bares, todas las cantinas, todas las prostíbulos se cerraron. Se fija, hermano, no son por leyes que el hombre pone. Es algo sobrenatural del Espíritu Santo. Es una obra del Espíritu Santo, donde Él manifiesta su gloria, donde el corazón es cambiado, donde el reino de Dios irrumpe en la vida de las familias, irrumpe en la vida de las personas y dejan el pecado. Necesitamos de su Espíritu en medio nuestro. Amén. Amén. Queremos profetizar algo. Fluirá como río, como lluvia caerá, cual rocío los montes y valles cubrirá, y la gloria del Señor sobre todos caerá, y el Espíritu de Dios ya está. Cantemos, fluirá como río, fluirá como río, como lluvia caerá, cual rocío los montes y valles cubrirá, y la gloria del Señor sobre todos caerá, y el Espíritu de Dios ya está. Papá, ahí está el papá con los hijos, la mamá. Oren por sus hijos, oren unos por otros y ministren ahí al Señor. Llena a mi hijo, bautízalo con tu Espíritu Santo. Puede orar también los hijos por los papás también, la esposa. Oh Señor, bautiza, llena con tu Espíritu Santo. Oh Señor, eso abre los ojos del entendimiento, produce un cambio, hazlo, Señor. En el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Poderoso Dios. Aleluya. Sed llenos del Espíritu. Amén, así es. Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto que no falte en nuestras casas, que no falte en tu casa. Sí, Jesús. Salmos, himnos, cánticos espirituales. Con todo el corazón, dice, de todo corazón al Señor, dando gracias por todas las cosas. Amén. 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 Amén, hermanos. Oh, que el Espíritu Santo
va a seguir obrando en nosotros, siga obrando en Amén. su iglesia, Sí, Señor. en nuestra congregación y en la iglesia de Chile y en la Amén. iglesia del mundo. Amén. Y Él lo está haciendo. Así Él lo es. está haciendo, está Así soplando, es. está preparando su iglesia para lo que viene. Amén. Una iglesia poderosa. Amén. La iglesia no va a terminar así cayéndose, como decimos, a pedazos. No, termina victoriosa, Amén. victoriosa. Así es. Sin mancha ni arruga, victoriosa, llena del poder del Espíritu Santo. Amén. Somos su iglesia, somos vencedores. Le mandamos un abrazo. Amén. Dios está con nosotros, Dios está Amén. contigo, Dios está con nosotros. Amén. 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 Les amamos, nos vemos el sábado en el Así es. culto. Ahí que transmitiremos también. Muchas bendiciones. Chao, chao. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor.